Hola, hola amados, ¿cómo están? Buenas noches. Qué lindo poder volver a compartir con ustedes la palabra del Señor en este tiempo precioso, amados, que de verdad eh, todos los que hacemos el propio, hermanos, por sacar el tiempo para estudiar la palabra del Señor, déjeme decirle que no es un gasto, no es cansado, no es aburrido, no, es una inversión de vida eterna. Es algo precioso, hermanos. Yo me gozo y bendigo al Señor por tu vida, por ese deseo, amados, de buscar de su presencia y de llenarnos de Él. Qué lindo, amados, de verdad, tenerlos esta noche, compartir con cada uno de ustedes y seguirles motivando para que ustedes puedan seguir, mis amados, compartiendo esta palabra. Comparta el link para que todas las personas puedan meterse en el canal de YouTube, hermanos, y escuchar la palabra del Señor. Este es un tiempo riquísimo, hermanos, para compartir, para ayudar a las personas. Cuando una persona tiene sed de Dios, hermanos, es la oportunidad de decirle, mire, escucha esta prédica, escucha este mensaje. Por eso es que les motivamos, porque realmente, amados, es una gran bendición. Yo trato de escuchar siempre y cuando el otro día alguien me preguntó, pastora, estoy pasando una situación y yo le pude recomendar una película cristiana, él le pude recomendar una prédica, le puedo recomendar, ¿verdad? Para que la gente tenga donde escuchar, donde llenarse. Y hermanos, es un método efectivo. Yo estoy completamente segura, hermanos, y lo grito a los vientos, de que este es un tiempo glorioso para la obra de Dios, para el pueblo de Dios que quiere evangelizar, que quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos. Este es el tiempo. Por eso le invitamos para que usted comparta, porque recuerde que una de las señales que habla Mateo 24, que dijo nuestro maestro precisamente es, hermanos, que una de las señales es que este evangelio sería predicado a todo el mundo y entonces vendría el fin de la iglesia en la tierra. Entonces, hermanos, esta pandemia nos ha obligado a todos a tener que ver cómo hacemos para transmitir, para tirar por las redes sociales. Y hermanos, cada vez que yo escucho a un pastor, que yo escucho a un hermano que está compartiendo la palabra de Dios, yo doy gloria al Señor y oro por esta persona. ¿Para qué, hermano? Para que esta palabra siga. Pero también motivamos al pueblo para que el pueblo comparta, hermanos. Porque fíjese que nosotros no nos interesa, hermanos, sobrepasar los likes y los comentarios para que digan, wow, qué chiva esa iglesia, como dicen los chiquillos. No, 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 hermanos. Realmente nos gusta que la gente reciba la palabra de Dios, porque para eso nos ha llamado Dios y para eso te ha llamado también, para que tú la compartas. Entonces, hermanos, este es un método efectivo en este tiempo para llevar el mensaje del Señor a todo pueblo, a toda tribu, a toda nación. El Espíritu de Dios está trascendiendo fronteras, hermanos, llevando su palabra y la palabra del Señor no vuelve vacía. Gloria a Dios. Esta noche, hermanos, nos preparamos para introducirnos de nuevo al estudio para ver, hermanos, esta continuidad de lo que está pasando en la isla de Patmos, cómo Juan está recibiendo esa revelación y cómo Dios le está hablando de este primer sello, hermanos, que es fundamental hablarlo en este tiempo, porque si Juan resucitara hoy, se daría cuenta, hermanos, de cuántas cosas se han cumplido y cuántas cosas se han movido para también dar cumplimiento a otras profecías que vienen de camino, hermanos, que indican que la venida de nuestro Señor está cerca. No vamos a empezar, hermanos, sin antes orar y pedirle al Padre a través de su Santo Espíritu pedirle al Padre que nos bendiga y que a través de su Santo Espíritu nos traiga su revelación, su iluminación a nuestras vidas. Amén. Oramos, amados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche preciosa que nos permite, Señor, disfrutar en tu presencia. Gracias por tu compañía, gracias por tu amor, por tu protección y por tu provisión. Gracias por mis hermanos que están conmigo esta noche y por aquellos que se van a conectar, Señor, bendíceles, levántales, ayúdales, guárdales. Y te pido, mi Dios, que esta noche tu palabra llegue a nuestro corazón para que seamos iluminados a través de ella y podamos, Señor, discernir los tiempos y estar prestos
para cuando suene la trompeta. Te amamos, mi Dios, y te damos gracias esta hermosa noche por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, como hemos venido viendo, recuerden que hemos estado en este estudio sobre los 7 sellos del Apocalipsis. Y recuerden, amados, que hemos venido hablando sobre la visión que Dios le da a Juan sobre el primer sello. Y recuerden, amados, que en este primer sello hemos venido estudiando un montón de características de la personalidad que va a tener el anticristo, de cómo va a ser su gobierno y también, amados, quién es el que va a ayudarle para que pueda ejecutar sus planes más rápidamente. Y en este aspecto, hermanos, es realmente cuando necesitamos entonces hay que discernir y hay que investigar también. Y hay que ver, hermanos, que en este tiempo hay un panorama profético, como yo lo he comentado otras veces. A ver cómo lo explico para que usted lo pueda entender. Hay un panorama profético tan impresionantemente visible ante nuestros ojos, hermanos, de las cosas que están aconteciendo en el mundo, de las cosas que se están moviendo a nivel político, a nivel geográfico, a nivel climatológico, a nivel, hermanos, espacial también. O sea, hay muchas cosas que se están moviendo, hermanos, y sobre todo también en Israel. Recuerden que Israel es el reloj profético. ¿Por qué le llamamos el reloj profético? ¿Por qué se le dice así? Porque precisamente, hermanos, todas las profecías que van enfocadas a Israel son precedentes de cosas que se van a dar en la tierra. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Por eso es importante entender y discernir estas cosas. Hemos hablado entonces de que el gobierno del anticristo, hermanos, va a establecerse. Entonces, voy a hacer un leve repaso para que usted pueda orientarse y ubicarse. Ok. Recuerden, hermanos, que Dios le muestra a Juan en una de las visiones que Juan tiene. Juan logra ver, hermanos, un rollo. Un rollo es un libro escrito que tiene 7 sellos, y esos 7 sellos, hermanos, son juicios que vienen hacia la tierra. ¿Quién es digno de abrir ese rollo? Nadie en el cielo, nadie en la tierra, ni fuera de ningún lado, solamente uno, el Cordero inmolado, que se refiere a Jesucristo. ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, al Jesús haber venido a la tierra, haber sido crucificado y sacrificado por nuestros pecados y perdonar nuestros pecados y traer salvación, por ese acto que Él hizo, el Padre lo levantó, lo exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo coronó. Y entonces, hermanos, al darle esa exaltación nuestro Padre Celestial a su Hijo Jesucristo, hermanos, imagínense la movilización que hubo en el cielo al haber tan glorioso evento de parte del Padre exaltando al Señor, a su Hijo unigénito, por lo que había hecho, hermanos, que de la misma forma se determina un castigo hacia aquellos que le rechazan, hacia aquellos que no le buscan, hacia aquellos que no hacen su voluntad. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra y vamos estudiando, nos damos cuenta, hermanos, que conocer a Jesús y conocer la persona de Jesús es maravilloso. Por eso, hermanos, los cristianos que viven solamente dependiendo de una palabra de bendición para su vida, tienen una fe muy corta, tienen una fe muy pequeña. Y cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades, estas personas caen, porque su fe no estaba puesta en la roca que es Cristo. Pero es que, amados, conocer al Señor realmente, conocer su palabra, no basta con ir a la iglesia y oír un sermón. No, hermano, hay que estudiar la palabra, hay que entender la palabra, y ahí nos vamos dando cuenta, vamos conociendo realmente cómo el Señor, amados, la persona de Jesús es maravillosa. Entonces aprendemos muchas cosas. ¿Quién es Jesús para el Padre? ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Del Padre al Hijo, del Hijo al Padre.
cómo nos presenta Jesús al Padre, cómo nos enseña Jesús su reino, su casa, su hogar, cómo el Señor nos promete a aquellos que le sigamos, cómo el Señor abre puertas para todos los seres humanos, cómo el amor del Padre fue tan grande que entregó a su Hijo, cómo Jesús vino y murió por nosotros, resucitó, venció la muerte y nos enseñó el camino para que los seres humanos le sigamos. Cuando entendemos todo esto, hermanos, y por eso es tan importante enseñarle a la gente nueva el amor de Cristo. Cuando algunos cristianos, hermanos, salen a evangelizar, decretándole el juicio y la cortada de cabeza y el anticristo y todo esto a la gente nueva, hermano, la gente se espanta. Y la gente se siente impotente y siente que no pueden llegar a la perfección a la que Dios pide. Y realmente, hermanos, tenemos que tener sabiduría, pedirle a Dios sabiduría y prudencia. A la gente nueva hay que enseñarle el amor de Cristo. Ya nosotros los maduros que vamos ya como conociendo más, vamos conociendo también las otras partes. No con esto estoy diciendo que no hay que predicar de la Biblia unas cosas y otras. Y no, hermano, la palabra es la palabra. Lo que pasa es que hay gente que toma el juicio para evangelizar y entonces, hermanos, muchas personas no pueden entrar al reino precisamente porque el mensaje es sumamente drástico y sumamente perfeccionista. Pero el amor de Dios, hermanos, cuando llega al corazón del ser humano es precioso porque el amor de Dios entra y nos hace, amados, amarle, servirle. Queremos estar en su presencia. Por eso la Biblia exalta tanto el primer amor de la iglesia. Porque cuando la iglesia está en el primer amor, hermanos, no importa si viene, no importa si hay juicio, no importa lo que sea, estamos enamorados del Señor. Y esa es la parte que necesitamos establecer en nuestra vida todos los días, amarle, hermanos. Pero sí es bueno conocer este tiempo, hermanos, o conocer lo que habla la palabra en cuanto al juicio también. Porque el juicio, hermanos, cuando vemos estas cosas, nos confrontan. Cuando vemos estas cosas, la palabra también redarguye, limpia, exhorta, confronta, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Porque entonces nos hace pensar, hermanos, como pueblo de Dios, en que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar firmes, que tenemos que estar en santidad y sobre todo en este tiempo. Vemos entonces, amados, que Juan ve que el Señor abre el primer sello y ese primer sello habla de un caballo blanco, ¿recuerdan? Con un jinete que lleva un arco, que lleva una corona y que ya sale venciendo, o sea, desde que arranca y durante su transcurso, su recorrido, este jinete lleva todas las de ganar. Entonces hemos visto, hermanos, que este jinete que representa al anticristo, la Biblia habla de que va a gobernar la tierra 3 años y medio. Eso es todo lo que se le permite gobernar. 3 años y medio. Pero este gobierno del anticristo va a ser, hermanos, de muchas maneras. Lo primero que va a hacer es que el anticristo va a tener dominio sobre las personas en el área política. Va a tener el gobierno del anticristo, va a tener, hermanos, a todos sus gobiernos sometidos y al que no va a tener que someterse. ¿Por qué? Porque él va a traer persecución, él va a traer violencia, él va a traer muerte. Y es tal el horror que le va a tener la gente y la admiración que lo van a ver como un Dios. La Biblia dice entonces que él va a tener un dominio político sobre todas las naciones. También vemos, amados, que el anticristo va a tener un dominio religioso, un dominio, hermanos, de religiones, donde va a lograr establecer y engañar a todo el mundo. Y también va a tener un dominio económico, que es casi el estudio que hoy vamos a ver también. Este gobierno del anticristo, hermanos, va a arrancar en los 7 años de gran tribulación. Es muy probable que en estos 7 años de gran tribulación, amados, en el momento en que la iglesia sea levantada, sea el arrebatamiento, imagínense en el caos tan terrible que va a suceder en la tierra. O sea, hermanos, yo me puedo imaginar a los padres horrorizados cuando vean que sus niños no están. Los niños pequeños van a desaparecer.
Cuando la gente vaya en el bus, vaya en un carro, vaya en un avión, vayan en un tren, estén en una cafetería, en un supermercado, en un restaurante, en su trabajo. Y amados, la Biblia dice, uno será tomado y el otro será dejado. Pero no es, hermanos, de que el Señor va a venir de Tin Marín, de Dopingüe. No, no, no. El Señor, hermanos, va a escoger, a llevarse a sus escogidos, a su pueblo. Y el pueblo de Dios somos todos aquellos que realmente tenemos al Señor en el corazón y que vivimos una vida en santidad, hermanos, apartados del mundo, buscando su rostro, su presencia. Así lo dice la palabra. Entonces esto no es un asunto de echarse flores, no, hermanos. Todos los días hay que ponerle, ¿cierto? Entonces, qué terrible va a ser este momento, hermanos. Y hay muchas canciones. Hay una canción muy vieja que yo sé que los viejitos se van a acordar, de Marino. ¿Recuerdan? Que se llama precisamente La Gran Tribulación. Cuando dice el canto, se oye un grito, ¿verdad? Se oye un grito, Cristo vino. Porque dice que el hijo buscará a su madre y no la encontrará. Los padres buscarán a sus hijos, no los encontrarán. Y va a ser terrible. En ese momento de caos, hermanos, qué horror y qué espanto va a ser toda la situación, que la gente se va a volver loca. Entonces los gobiernos, las cadenas de televisión probablemente se van a unir, van a hacer una sola transmisión, van a empezar a tirar noticias de la cantidad de personas que han desaparecido. Pero también, hermanos, simultáneamente van a haber tremendos accidentes, porque muchos siervos, siervas de Dios, hijos de Dios que manejan, que tienen su trabajo, van a ser arrebatados. Así lo dice la Biblia, hermanos, y entonces van a haber accidentes múltiples, seguramente van a caer muchísimos aviones en el mundo, porque, hermanos, el pueblo de Dios está por todas las lenguas, tribus y naciones. La Biblia lo dice así, dice que cuando estemos arriba, hermanos, y de hecho Juan en la visión lo ve, dice que todos se postraron delante del Señor y había gente de toda lengua, tribu y nación. Esto es maravilloso. Entonces, amados, el caos de la tierra va a ser terrible. Mientras la iglesia está disfrutando ese tiempo con Cristo, mientras la iglesia está viviendo ese momento tan glorioso, tan esperado, tan maravilloso, el mundo entra en caos inmediatamente. Y de ahí arrancan exactamente un conteo de 7 años. Aparte del horror que va a vivir la gente, amados, los gobiernos se van a volver locos y las catástrofes que van a comenzar a suceder climatológicamente, geográficamente, hermanos, va a ser terrible. ¿Por qué? Porque la Biblia habla precisamente en los otros juicios, habla, hermanos, de, por ejemplo, los cielos serán conmovidos. Entonces va a haber cosas en el sol, van a caer las estrellas. El otro día escuché a un astrónomo hablando sobre van a caer las estrellas. Las estrellas, hermanos, son más grandes que el planeta Tierra. Pero es muy probable que la Biblia hable y se refiera, hermanos, a lo que usted hoy ve como una estrella, pero son satélites también. Si hay algo, si se mueve algo, si hay algo que se va a sacudir en los cielos, hermanos, imagínense si hay miles de satélites que están rodeando la Tierra. Y hoy, hermanos, hemos visto que si cae un meteorito o alguna cosa, la gente se escandaliza y se asusta. Y vemos lo que sucede tan pequeño. Imagínense cuando empiecen a caer los satélites. Esto es tremendo, hermanos. ¿Qué sucede entonces? Sucede que también habla la palabra, hermanos, que van a haber terremotos mundiales, se van a activar todos los volcanes, van a comenzar, hermanos, el sol va a calentar y de pronto va a enfriar. Entonces va a haber un montón de cataclismos, de situaciones, de eventos, hermanos, que hoy vemos a muy pequeña escala, se va a ver en la gran tribulación en todo su apogeo. Esto va a traer muchas muertes. Esto va a traer horror a la gente de la tierra, a todos los moradores, de tal forma, hermanos, que la Biblia dice que huirán a las montañas y le dirán a las peñas, caed sobre nosotros. Buscarán la muerte y no la hallarán. Escuche qué terrible. Muchos van a morir, pero la gente que quede viva, hermanos, tienen que vivir el horror. Y ese horror ellos van a querer morirse y no lo van a lograr. En medio de todo ese caos, hermanos, se tiene que entonces ir movilizando el gobierno del anticristo a tal forma que el anticristo va a aparecer y va a traer entonces paz. Va a tratar de establecer, hermanos,
respuestas. Y desde el momento en que el anticristo comience a gobernar, en el primer día de esos 3 años y medio que se le permite gobernar, hermanos, este hombre va a ser victorioso en todo lo que haga. Por eso dice que salió venciendo y para vencer. En el momento en que el mundo lo conozca, que las cadenas de televisión lo tiren, en el momento en que establezcan una sola moneda, en el momento en que establezcan que él va a ser el líder que va a traer y va a dar la última palabra y todos los gobiernos van a tener que someterse a lo que diga, hermanos, ahí va a comenzar entonces el gobierno del anticristo, donde la tierra y los moradores de la tierra van a tener que ajustarse a lo que este hombre diga. Vimos en el estudio de la semana pasada, mis hermanos, entonces, que este anticristo tiene un aliado, tiene un compañero, y vimos entonces a nivel espiritual cómo la Trinidad, que es la que nosotros creemos, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo Satanás imita también una Trinidad estableciendo al diablo, Satanás, como si fuera el padre de las tinieblas, ¿verdad? Y lo es. Y luego viene el anticristo, que es como su hijo, y Satanás se va a encarnar en este hombre, ¿verdad? O le va a entregar todo su poder. Y luego aparece un tercer personaje, hermanos, que es un falso profeta. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, hermanos, es nuestro consolador, nuestro guiador. El Espíritu Santo es quien está contigo y conmigo en estos momentos. Él es el que te echa porras para que usted siga adelante. Él es el que te anima, te guarda. O sea, la obra del Espíritu Santo, hermanos, es preciosa, es preciosa. ¿Qué va a hacer el falso profeta, hermanos? Va a imitar al Espíritu Santo, pero de forma mala. ¿Haciendo qué? Bueno, él va a tratar de guiar a las personas para que le den adoración al anticristo. Él va a engañar a las personas porque el anticristo también le va a dar autoridad al falso profeta. Entonces, hermanos, la secuela, la estrategia y lo que Satanás está planeando para el mundo es terrible. La gente no se imagina, y la gente tiene esto por fantasía, me imagino. Pero realmente, hermanos, en ese tiempo la gente será engañada. La gente será, hermanos, atormentada, y por ende la gente se volverá a él. Por eso fue que la semana pasada estuvimos viendo que el falso profeta, hermanos, también se le da autoridad y comienza a engañar a todas las personas. Yo quiero que hoy entremos ahora, hermanos, a los siguientes capítulos en los que hemos estado en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Vamos a entrar hoy a estos versículos para que usted pueda estudiarlos conmigo. Y dice, mis amados, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce, escuche, todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Quiero explicar, hermanos, nuevamente esta parte importante. Dentro de todo lo que le va a pasar al anticristo, lo que va a hacer el anticristo, porque esto, hermanos, falta mucho todavía que aprender. Yo voy a tratar de concretarlo. El anticristo, hermanos, va a tener que engañar al pueblo de Israel. El anticristo tiene que ser un hombre tan inteligente y tiene que tener, hermanos, un favoritismo hacia los musulmanes, que son los enemigos mortales de Israel de toda la vida. Y también entonces tiene que hacerse amigo de los musulmanes y amigo de los judíos. En estos días, hermanos, salió una noticia de que algunos musulmanes, algunos países, se han hecho aliados de Israel. Esto encendió las lucecitas de los botones proféticos, hermanos, de la palabra de Dios, porque esto es un indicio. O sea, si los judíos han tenido por enemigos toda su vida, hermano, en la historia ha sido terrible. Desde Abraham han tenido guerra
contra los musulmanes y que ahora, hermanos, países musulmanes quieran aliarse con Israel y rebelarse en contra de sus compatriotas hermanos, esto enciende las alarmas. ¿Por qué? Porque esto es camino a lo que el anticristo va a lograr. El anticristo, hermanos, va a lograr entonces hacer una amistad, una alianza, y va a lograr establecer un pacto de paz para que el pueblo de Israel, hermanos, pueda levantar el tercer templo. El tercer templo que nos habla la palabra es el lugar, es el santuario, es el lugar más importante para los judíos, hermanos, porque ellos esperan sentar a su Mesías. Los judíos tienen en su vida, en su corazón y en sus leyes y en todo lo que tienen los judíos. Ellos saben, hermanos, que Dios es su Dios y ellos esperan la redención de su Mesías. Ellos esperan que venga el Mesías, porque no creyeron en Jesús como Mesías, esperan que venga entonces el Hijo de Dios para que establezca el reino del mundo, el reino del milenio en Israel, porque esa es la promesa para ellos. ¿Están conmigo? Ok, entonces, póngame atención. ¿Qué sucede con esto? Bueno, sucede, hermanos, que el anticristo entonces va a ser sentado en el templo, pero para que se siente tiene que haber templo. Y para que haya templo tiene que haber un tratado de paz. ¿Por qué, amados? Porque resulta que los musulmanes, antes del año de 1948, cuando ya Israel fue decretado como el 14 de mayo de 1948, que Israel ya fue decretado como nación independiente y podían regresar a su país. Antes de eso, los musulmanes, muchos países, hermanos, se habían metido a la tierra de Israel, y en el monte Moriah, que es el lugar donde estuvo el templo, los primeros dos templos de los judíos, está ocupado por la mezquita de Omar, así se llama, o la cúpula dorada, o el dogmo de la roca. Bueno, al final, hermanos, esa es la iglesia, por decirlo así, o el lugar de adoración de los musulmanes, y está exactamente en el monte Moriah, donde tiene que ir el templo. Por eso la palabra dice: cuando oigáis paz y seguridad, sabed que viene destrucción repentina. ¿Por qué? Porque el anticristo, amados, lo que va a hacer es establecer un pacto de paz entre musulmanes y judíos. El mundo le va a aplaudir porque toda la vida, hermanos, nadie ha logrado llegar a un acuerdo con esto, nadie. Ustedes vieron que Trump lo intentó, hizo un tratado de paz. Han habido muchos gobernantes, muchos reyes que han tratado de hacer un plan de paz y no lo logran. Pero el anticristo lo va a lograr. Por eso dice la Biblia que sale venciendo y para vencer. ¿Qué sucede entonces, hermanos? Sucede que una vez que esté el anticristo sentado en el templo, haciéndose pasar por Dios, dice la palabra, se le va a salir el Chucky, se le va a salir el diablo. Y ahí, hermanos, es donde entonces le va a dar persecución a los judíos, y ahí es donde dice la palabra que va a venir la destrucción repentina. Le va a dar cacería a los judíos, hermanos, y bueno, la Biblia habla de muchas otras cosas que tienen que pasar. Pero para ir concretando, el anticristo entonces, amados, para poder establecer todo esto y gobernar en el mundo, necesita este aliado. Y aquí lo acabamos de ver en este versículo, por eso quiero que ustedes estén conmigo. Mire lo que dice: vi otra bestia. Notes, hermanos, que la bestia o la representación de bestia, como lo hemos explicado en otras veces, es porque es algo, hermanos, terrible. O sea, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de hacer las cosas es terrible. Por eso la Biblia lo compara como una bestia. Y dice que subía de la tierra y tenía, escuche, dos cuernos como semejantes a los de un cordero. Recuerden, hermanos, que esto lo habíamos explicado anteriormente, y es que es importante entender que este falso profeta, y se le llama falso, hermanos,
porque viene con una vestimenta también, igual que el anticristo, de buena gente, de una persona amable, de una persona muy linda, de un carisma para la gente, para los niños, para los ancianos, para la gente discapacitada. Bueno, póngale nombre. ¿Qué es lo que significa esto, hermanos? Que esta persona trae cuernos como las de un cordero. Esto lo que quiere decir, hermanos, dentro de muchas interpretaciones, es que esta bestia tiene una apariencia de benevolencia. Hoy en día lo estamos viendo, hermanos. Por eso es que mucha gente ha creído que el Papa Francisco es el falso profeta. No lo sabemos. Puede ser que sea de otro lugar. Pero ¿por qué es que mucha gente dice que este es el falso profeta? Bueno, precisamente, hermanos, porque los papas han logrado a nivel del mundo, hermanos, establecer muchas alianzas de paz y llevan el mensaje de Dios, entre comillas, pero si hay algo que ha distinguido a la Iglesia Católica es la idolatría que tienen hacia tantas personas, santos y imágenes que ellos tienen. Y una de las cosas que este falso profeta va a hacer es incentivar adoración al anticristo. La gente va a ver al anticristo como un dios y van a adorarle y le van a hacer hasta una imagen. Entonces, este falso profeta, hermanos, tiene una apariencia y tiene esa facilidad de engañar. Y por eso dice que parece un cordero. Escuche lo que dice. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a la de un cordero. Y es que un corderito, hermanos, representa lo más tierno, lo más hermoso. ¿Quién es nuestro cordero inmolado? Nuestro Señor. Porque como hablamos al principio, conocerle su personalidad, su ternura, su amor, su entrega, su cariño, su todo para nosotros es maravilloso. Pues este tipo, hermanos, trae una apariencia como si fuera un cordero, pero dice, hablaba como un dragón. La Biblia, hermanos, habla claramente que Satanás es mencionado como la serpiente antigua, como el hijo de la mañana, el lucero de la mañana. Es mencionado como Satanás, como el diablo, como... bueno, ahí tiene muchos nombres que lo representan y uno de esos también es la serpiente antigua o el dragón. Entonces, ojo, hermanos, la apariencia que trae esta persona es una apariencia muy linda, muy noble, muy tierna, muy carismático, pero lo que sale de su boca es palabras satánicas del diablo. Ahora, ojo a esto, hay gente que cree que se le va a manifestar el diablo y que, no, hermanos, es que todo aquello, escuche, todo aquello que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, ya no es de Dios, ya le pertenece al diablo, porque solo hay 2 hermanos, nuestro Dios y Satanás, el bien y el mal, y sabemos de dónde procede el mal, y sabemos de dónde procede el bien, ¿verdad? El bien procede del Padre de las luces, el dador de todo don perfecto y toda dádiva. Dice que viene de nuestro Padre, el Padre de las luces. Y dice, amados, entonces, que este ser hablaba como dragón. ¿A quién se refiere este? Al falso profeta. Y dice el verso 12. Y ejerce, escuche, todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Lo que está diciendo aquí es que este falso profeta va a ejecutar todo el poder, tiene todo el permiso y la autoridad que le va a dar el anticristo y va a trabajar en presencia de la misma bestia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el anticristo va a estar con el falso profeta. Son 2, van a andar juntitos, van a estar aliados. Mire qué diablo más, ¿qué le puedo decir yo? Tonto, por poner una palabra, no ser grosera. Pero qué diablo más ingenuo, ¿no? Porque él está tratando, hermanos, de imitar a nuestro Señor.
Recuerdan que nuestro Señor, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, vino el Espíritu Santo como una paloma y se posó sobre él. Y muchas veces el Señor hablaba y decía y hablaba del Espíritu Santo, su Santo Espíritu, que hasta la fecha está, pero cuando Jesús estuvo, el Espíritu Santo estaba ahí también. Pues el diablo, hermano, va a querer imitar, aunque tiene el poder limitado, porque no puede hacer más de lo que Dios le permita. Pero en 3 años y medio Dios le dio permiso solamente para hacer eso. ¿Sobre quién? Sobre los moradores de la tierra, sobre los que rechazaron a Jesús y los que no quieren. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, el falso profeta va a trabajar con el anticristo, hermanos, y dice, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace, escuche, y hace ¿a quién? Mire, no dice que a Costa Rica, no dice que a los judíos, no dice que a ciertos países, que solo algunos de Europa, otros de Sudamérica, no, a toda la tierra, escuche, y hace a la tierra entera y a los moradores de ella. Oiga, hermanos, el dominio sobre los gobiernos, el dominio sobre todo grupo étnico, todo grupo religioso, todo grupo cualquiera, todos los moradores de la tierra. Dice que este falso profeta va a hacer que adoren a la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo. Dice, cuya herida de muerte fue sanada. La Biblia habla, hermanos, que el anticristo alguien se le va a revelar también. Por ejemplo, los chinos. Vamos a hablar de los chinitos. Estoy haciendo una suposición. Los chinitos adoran al gordito que tienen ahí de Buda, ¿verdad? A su Buda. Ese gordito que le soban la cabeza y le soban la panza y que tienen gaticos que hacen así, que es para el dinero. Y bueno, los chinos tienen su idolatría como todos los países, pero ellos son muy arraigados a eso. Los hindús, por ejemplo, en la India son bastante idólatras, pero esa gente tiene muchos dioses. Puede ser que algunos de estos o algunos países como Corea del Norte, que ahí son ateos y no aceptan a ninguna idolatría excepto a su propio presidente, pueda que se rebele. Y la Biblia habla que al anticristo lo van a matar. Eso lo hemos hablado. Y el falso profeta va a hacer que resucite, ¿verdad? O va a hacer una apariencia que lo mataron y resucita. Y la gente va a volverse loca. Por eso es que lo que estamos leyendo dice que va a hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia y resalta cuya herida de muerte, porque lo van a herir de muerte, fue sanada. El verso 13 dice, y hace, ¿quién es el que va a hacer esto? El falso profeta, escuche, el falso profeta. Hace grandes señales de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Oiga, amados, este falso profeta va a hacer grandes señales y va a hacer descender fuego del cielo. Este falso profeta también, hermanos, tiene una similitud a Elías. ¿Recuerdan a Elías? La Biblia dice que Elías oró y cayó fuego del cielo. Entonces, este falso profeta no solamente, hermanos, va a engañar a los moradores de la tierra, sino que tiene que hacer un papel importante en Israel. Recuerden que Israel no se va a doblegar ante ningún Dios, ante nadie. Y para ellos ser engañados, hermanos, tienen que creer que este tipo es un profeta de Dios. Y lo van a creer, hermanos, por eso van a ser engañados y por eso el anticristo es la abominación desoladora que habla la palabra, ¿verdad? Por el sacrilegio, lo que va a ser tan terrible en el templo de los judíos. ¿Qué sucede, hermanos? Sucede entonces que el falso profeta va a hacer que esta herida sane, va a hacer que los moradores de la tierra le crean y va a hacer también, amados, que la gente le adore. ¿Por qué? Porque las señales que va a hacer son demasiado
evidentes. Va a hacer caer fuego del cielo a la tierra. Delante, escuche, de los hombres. Y si actualmente, hermanos, hay una noticia que pasa algo, miren, en estos momentos cae en algún lado del mundo un meteoro y hace una destrucción, hermanos, mire, son segundos y es noticia en todo el mundo. Que ocurrió un terremoto es noticia en todo el mundo. Y por eso, hermanos, que las redes sociales actualmente han colaborado para que esto vaya acelerado y todo esté comunicado. Entonces, claro, en cualquier momento, hermanos, se viene una noticia y es rápida pasarla en todo el mundo. A la hora que sea, aunque en algunos países sea de noche, en otros de días, la noticia corre. Imagínense entonces a este falso profeta, hermanos, haciendo milagros, haciendo que descienda fuego del cielo delante de los hombres. Y dice el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. El falso profeta va a estar a la par del anticristo haciendo prodigios y señales. Y escuche, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que el falso profeta va a hacer, hermanos, que la gente adore, le hagan una imagen. ¿Por qué? Porque lo mataron de muerte o lo hirieron de muerte, no se murió, el hombre se levantó, entre comillas, ¿verdad? Porque como le digo, hermanos, tiene que haber todo un engaño, algo va a pasar ahí para que la gente diga, wow, o sea, se salvó, se levantó, van a ser milagros palpables, evidentes, la gente va a correr. Y el falso profeta va a hacer que le hagan una imagen. Y todos los moradores de la tierra tienen que adorar la imagen. Y ahí, amados, es donde va a venir la gran persecución al mundo, pero sobre todo a los judíos. Porque los judíos no van a doblar sus rodillas ante nadie, prefieren morir. Y ahí, amados, es donde van a pasar todas estas cosas y muchas cosas terribles que se van a venir. Y dice que mandó a que le hicieran esta imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y dice ahora el verso 15. Y le fue dado, escuche, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. Porque la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. ¡Auch! ¡Qué tremendo! ¿Están conmigo? Vean lo que va a pasar. El anticristo entonces, hermanos, va a hacer sus negocios, va a estar ejecutando, va a hacer su trabajo, y el falso profeta, que es este hombre, hermano, religioso, este hombre que hace alianzas en las naciones, todo esto tiene que pasar, hermanos, y en la gran tribulación, este hombre va a hacer que la gente haga una imagen. Y cuando hagan la imagen, oiga, tiene el poder y la facultad de hacer que la imagen hable. Y así va a engañar a las personas. Aquí podemos sacar muchas hipótesis, hermanos, muchas cosas de cómo va a ser eso de que una imagen hable, si será un holograma, si será real, si será una estatua de metal y se va a hablar, qué sé yo, hermanos. No vamos a entrar tal vez en tantos detalles porque podríamos decir muchas cosas, pero lo que yo sí les digo, hermanos, es que sí va a suceder que el falso profeta va a hacer un engaño de tal forma que la gente, hermanos, tiene que adorar la imagen. Y ya lo vimos, el que no adora la imagen, amados, va a ser muerto. Y ahí va a arrancar entonces la persecución al pueblo de Israel. Dice el verso 16, y hace que a todos, escuche, todos pequeños, todos los niños que queden
en la gran tribulación. ¿Quiénes son los niños que se van a quedar en la gran tribulación? Los que nazcan después de que la iglesia se haya ido, hermano. Las mujeres embarazadas. Por eso dice la palabra, ay de las que están encinta en aquellos días, ¿verdad? Porque las mujeres embarazadas que se queden en la gran tribulación van a tener que parir niños y tener sus hijos en esta época tan terrible. Entonces dice, y hace que a todos, pequeños y grandes, o sea, ancianitos y niños, ricos y pobres, o sea, los que tienen dinero y los que no tienen, libres y siervos, los que son esclavos a algo y los que son libres, los que sea, dice, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. ¿Qué quiere decir con esto, amados? Que este falso profeta va a hacer, mis amados, que todos los seres humanos se pongan una marca en su mano derecha o en su frente. Y dice el verso 17, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es, 666. ¿Cómo es esto? Bueno, el falso profeta va a hacer una imagen, la imagen va a hablar y va a hacer que todo el mundo adore la imagen, y todos aquellos que adoran la imagen y todos van a tener entonces también que marcarse con, no sabemos si es un chip, no sabemos si es un tatuaje en la mano derecha o en la frente, para poder vender, para poder comprar, para poder hacer negocios, para poder trabajar y todo lo que hacemos diariamente. Vamos a ponerle pausa, porque la palabra dice ahí, hermanos, lo leímos, el que tiene entendimiento, entienda. Así que tiene una semana más y el Señor no ha venido para orar, para que usted, hermano, le pida al Espíritu Santo que traiga iluminación a su vida y le dé entendimiento, porque la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a estudiar, hermanos, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Será un chip? ¿Será un tatuaje? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué va a trascender? ¿Y cómo va a suceder esto? Así que, amados, no se pierda el próximo estudio. Le esperamos los jueves a las 7:30 por este canal de YouTube. Y recuerden, hermanos, que los martes estamos, mi esposo y yo, compartiendo con todas las personas que quieran estar con nosotros en Facebook a las 8 de la noche, La Iglesia en tu Casa, un programa para compartir la palabra, para dar consejo de la palabra y para interactuar con los hermanos y las personas que se conecten. Y los domingos, hermanos, 10 de la mañana, estamos presencial en MMR en Fútbol 5 Betania para los que estamos aquí en Santa Bárbara de Heredia. Y también a las 10:30 se transmite la celebración por Facebook, por YouTube, por Spotify y por SoundCloud también. Así que, hermanos, tenemos muchas oportunidades de escuchar la palabra. Comparta y, amados, firmes y adelantes, que Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga, hermanos, y buenas noches.